Imagínate esto. Te encuentras de pie en los pasillos de mármol de un palacio macedonio, a punto de presenciar una de las ceremonias nupciales más escalofriantes de la historia antigua. Las toscas túnicas de lino se sienten ásperas contra tu piel mientras observas a una mujer ajustar la diadema dorada que la distingue como reina. Sus manos tiemblan, no por miedo, sino por la rabia que debe tragar como vino amargo. A través de las columnas de mármol del Palacio de Pella, puedes ver a los nobles macedonios reunidos en el patio de abajo, sus voces elevándose en celebración de lo que creen que es su triunfo. Si tan solo supieran la verdad. Estás observando a Arsínoe II, una de las mujeres más poderosas del mundo antiguo, mientras se casa con su propio medio hermano, Serano. Lo llaman hijo del trueno, por sus ambiciones rápidas y brutales, permanece de pie a su lado, su brazo rodeando posesivamente su cintura. Su agarre es demasiado apretado, su sonrisa demasiado aguda. La corona nupcial que colocó sobre su cabeza hace momentos parece un grillete. Le prometió seguridad para sus hijos. Prometió reconocerlos como herederos de su trono robado de Macedonia. Pero puedes ver el hambre en sus ojos. La misma hambre que lo impulsó a asesinar a Seleuco y apoderarse de estas tierras. ¿Sabes lo que realmente quiere? No una esposa, sino la eliminación de rivales. Sus 3 hijos de su primer matrimonio representan amenazas a su reinado. Y a pesar de sus palabras melosas, casi puedes oler la sangre ya en sus manos. Los sacerdotes cantan en griego, invocando a Zeus y Hera para bendecir esta unión. Qué irónico, esos hermanos divinos cuyo matrimonio cantan los poetas, mientras los nobles reunidos fingen no ver la repugnancia en sus ojos. Esta no es la primera vez que ha sido intercambiada como una joya preciosa para asegurar una alianza. A los 15 años, su padre Ptolomeo la entregó a Lisímaco, un hombre lo suficientemente viejo como para ser su abuelo. Ahora, a los 40, es moneda de cambio una vez más. Observa cómo el vino sabe a ceniza en su boca mientras realizan los brindis rituales a su alrededor. La corte celebra, pero ella ya está planeando. Si ha aprendido algo en los 25 años desde que pisó por primera vez las traicioneras aguas de la política helenística, es que la supervivencia requiere más que belleza o linaje. Requiere astucia, paciencia y la voluntad de hacer lo que los dioses exijan. Mientras Serano levanta su copa para brindar por su bendita unión, vislumbras a su hijo mayor, Ptolomeo, entre la multitud. A diferencia de sus hermanos menores, él se negó a venir a Pella, sintiendo la trampa en la que ella, cegada por la desesperación, entró voluntariamente. Su ausencia aún puede salvarle la vida, mientras que la de ella pende de un hilo. La ironía corta más profundo que cualquier hoja. Ella, Arsínoe, hija del gran Ptolomeo Sóter, quien forjó un imperio a partir del aliento agonizante de las conquistas de Alejandro, se ha convertido en lo mismo que sus enemigos afirman que todas las mujeres reales se convierten, un peón en los juegos de los hombres. Pero subestiman en lo que un peón puede convertirse cuando llega al otro lado del tablero. La ceremonia concluye con besos que saben a veneno y promesas que suenan tan huecas como cerámica rota. Esta noche, mientras Macedonia celebra a su nueva reina, ella dormirá junto a un hombre que la ve solo como un escalón hacia la legitimidad, que considera a sus hijos como obstáculos que deben eliminarse. Pero él no sabe con quién se ha casado realmente. No sabe que la sangre de los sucesores de Alejandro corre por sus venas, o que ha sobrevivido a cortes más traicioneras que la suya, o que ya ha comenzado a tejer la red que la salvará o los destruirá a todos. La historia de Arsínoe II comienza no con amor ni siquiera con deseo, sino con las frías matemáticas del imperio. Nacida alrededor del 316 antes de la era común en la brillante nueva ciudad de Alejandría, entró en un mundo donde el linaje era tanto privilegio como prisión. Su padre, Ptolomeo, el primer Sóter, fue uno de los generales de mayor confianza de Alejandro Magno, un hombre que había ayudado a transportar el cuerpo del conquistador mundial desde Babilonia y luego había forjado su propio reino a partir del caos que siguió. En los pasillos de mármol del palacio ptolemaico, la joven Arsínoe habría aprendido temprano que su belleza no era suya. Pertenecía a la dinastía. La segunda esposa de su padre, Berenice I, ya había demostrado que una mujer podía ascender de una relativa oscuridad al reinado a través del encanto y la astucia. Pero incluso cuando Berenice susurraba historias de diosas y heroínas al oído de su hija, la realidad era más dura. En el mundo de los diadocos, los sucesores de Alejandro, las hijas eran la diplomacia hecha carne. La Alejandría de la infancia de Arsínoe era una ciudad embriagada de posibilidades. La gran biblioteca estaba tomando forma, atrayendo a eruditos de todo el Mediterráneo como polillas a una llama. Barcos de la India y Arabia abarrotaban el puerto, sus bodegas llenas de seda y especias y marfil.
Pero debajo de las fachadas de mármol y los debates filosóficos, la ciudad palpitaba con la tensión constante de una dinastía que aún se estaba probando. Los Ptolomeos eran griegos gobernando egipcios, macedonios jugando a ser faraones, y cada día traía nuevos desafíos a su legitimidad. Arsínoe creció bilingüe, hablando griego en el palacio, pero aprendiendo egipcio de los sirvientes que la criaron. Habría observado los rituales diarios en los recintos del templo, visto a los sacerdotes realizar ceremonias que se remontaban a 3000 años. Incluso cuando era niña, entendió que Egipto era diferente de los otros reinos helenísticos. Aquí el rey no era solo un gobernante, sino un dios, la encarnación terrenal del poder divino. Y los dioses, como todo egipcio sabía, tenían sus propias reglas sobre el matrimonio y el linaje. Los sacerdotes contaban historias de Isis y Osiris, los hermanos divinos cuya unión había creado el orden cósmico. Isis, la gran diosa madre, se había casado con su hermano Osiris, el señor del inframundo, y su amor se había convertido en la base de la religión egipcia. Para los egipcios nativos, el matrimonio entre hermanos entre los dioses no era escandaloso. Era sagrado, pero para los griegos, era una abominación que violaba el orden natural. Cuando Arsínoe tenía 15 años, su padre tomó la decisión que definiría su vida. Era el año 301 antes de la era común, y los diádocos todavía luchaban por los restos del imperio de Alejandro. Lisímaco, el rey de Tracia, necesitaba aliados contra sus rivales, y Ptolomeo I necesitaba asegurar sus fronteras orientales. La solución fue simple. Matrimonio. Lisímaco tenía 55 años, un veterano canoso que había luchado junto a Alejandro desde el Danubio hasta el Indo. Su cuerpo llevaba las cicatrices de 100 batallas, incluido el famoso encuentro con un león que le había dado su apodo. Para la joven Arsínoe, debió haber parecido una figura de leyenda, aterradora y magnífica en igual medida. La boda se celebró en la antigua ciudad de Sardis, que una vez fue la capital del imperio persa. Imagina la escena. El gran salón lleno de nobles de todo el mundo griego. Sus voces resonando en las paredes revestidas de pan de oro. Arsínoe estaba de pie con túnicas de lino egipcio teñido con púrpura de Tiro. Su cabello oscuro coronado con una diadema que capturaba la luz de 1000 lámparas de aceite. Era hermosa en la forma en que las adolescentes son hermosas. Todo potencial y promesa. Sus ojos brillantes con inteligencia y miedo cuidadosamente oculto. Lisímaco colocó el anillo en su dedo con manos que una vez habían sostenido el estribo de Alejandro. Pronunció las antiguas palabras de la ceremonia nupcial griega, pero sus ojos ya estaban calculando. Esta no era una unión de corazones, sino de ejércitos, no un romance, sino un tratado escrito en carne y hueso. Mientras compartían el vino ceremonial, Arsínoe probó su futuro, amargo e intoxicante en igual medida. El banquete de bodas duró 3 días. Los poetas recitaron versos comparando a la novia con Helena de Troya y Penélope la fiel. Los músicos tocaron arpas y flautas mientras bailarines de todo el imperio actuaron para los nobles reunidos. Pero debajo de la celebración yacía la dura realidad de lo que significaba este matrimonio. Arsínoe ya no era solo una princesa de Egipto. Ahora era una reina de Tracia, una jugadora en el juego mortal de la política helenística. La corte de su nuevo esposo era un lugar peligroso. Lisímaco había gobernado durante más de 2 décadas, pero su reino estaba rodeado de enemigos. Al norte, las tribus tracias presionaban contra sus fronteras, sus guerreros hambrientos de oro griego. Al este, el imperio seleucida se extendía desde Anatolia hasta la India, su rey Seleuco I constantemente buscando debilidad. Al sur, los otros diádocos observaban y esperaban cualquier señal de vulnerabilidad. En este entorno, Arsínoe aprendió la primera gran lección de su vida. La supervivencia requería más que belleza o encanto. Requería la capacidad de leer las corrientes de poder, de entender cuándo avanzar y cuándo retroceder, cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Observó a los cortesanos de su esposo con la intensidad de un halcón estudiando a su presa, aprendiendo a descifrar los sutiles signos de alianza y traición. Dentro de un año, estaba embarazada. El niño, un hijo al que llamaron Ptolomeo, nació en 299 antes de la era común y su llegada lo cambió todo. De repente, Arsínoe no era solo una esposa, sino una madre, no solo una reina, sino la fundadora de una dinastía potencial. 2 hijos más siguieron en rápida sucesión. Lisímaco en 297 antes de la era común y Filipo en 294 antes de la era común. Cada nacimiento fortaleció su posición en la corte. Cada hijo, un rehén de la fortuna y un arma en el juego de la sucesión real.
Pero Lisímaco ya tenía un heredero. Su hijo Agatocles, nacido de su primer matrimonio. A medida que los hijos de Arsínoe crecían de bebés a niños pequeños a niños jóvenes, la cuestión de la sucesión comenzó a dominar la política de la corte. ¿Quién heredaría el reino? ¿El hijo mayor, nacido de una plebeya, o los hijos menores nacidos de una princesa de Egipto? Los susurros comenzaron lentamente. Los sirvientes hablaban en voz baja sobre las ambiciones de la reina egipcia. Los nobles se dividieron en facciones, algunos apoyando a Agatocles, otros comenzando a ver oportunidades en los príncipes más jóvenes. Arsínoe se encontró en el centro de una red de intrigas que se volvía más compleja con cada año que pasaba. Comenzó a comprender la verdadera naturaleza de su posición. No era solo una reina, era una reina extranjera, una mujer cuya lealtad siempre era sospechosa, cuyos hijos representaban una amenaza para el orden establecido. La corte que la había recibido con celebración ahora la observaba con sospecha. Cada palabra que pronunciaba era analizada en busca de un significado oculto. Cada gesto interpretado como un signo de conspiración. La presión era enorme. Imagina ser una mujer joven de entre 20 y 30 años, lejos de casa, responsable de 3 niños pequeños, rodeada de enemigos que le sonreían en la cara y susurraban veneno a sus espaldas. El peso de la expectativa la oprimía como una fuerza física. Su padre había invertido el futuro de Egipto en este matrimonio y el fracaso significaría más que una desgracia personal. Significaría el debilitamiento de toda la dinastía ptolemaica. Así que Arsínoe aprendió a jugar el juego. Cultivó aliados entre las damas de la corte, usando su oro egipcio para comprar lealtad. Patrocinó a filósofos y poetas, creando un círculo de intelectuales que alababan su sabiduría y belleza. Participó en ceremonias religiosas, mostrando respeto por los dioses locales mientras mantenía sus propias prácticas egipcias. Y lenta y cuidadosamente comenzó a construir una base de poder independiente de su esposo. El momento crucial llegó en 283 antes de la era común cuando el hijo mayor de Arsínoe, Ptolomeo, alcanzó la edad de 16 años. Según la costumbre griega, ahora tenía la edad suficiente para ser considerado para la sucesión. La pregunta ya no podía evitarse. ¿Quién heredaría el reino de Lisímaco? El viejo rey tenía ahora 73 años, su cabello blanco como la nieve, su paso ya no era firme. Había gobernado durante 39 años, más de lo que Alejandro había vivido, y el peso de esas décadas se mostraba en cada línea de su rostro. Pero su mente permanecía aguda, y entendió la elección que tenía ante sí. Apoyar a su hijo mayor, Agatocles, y arriesgarse a alienar a sus poderosos aliados egipcios. Apoyar a los hijos de Arsínoe y arriesgarse a una guerra civil con los partidarios de Agatocles. Lo que sucedió a continuación sería debatido por los historiadores durante siglos. Algunos afirmaron que Arsínoe sedujo a su esposo para que eliminara a su rival. Otros argumentaron que simplemente le presentó realidades políticas que no podía ignorar. La verdad, como siempre en estas antiguas historias, fue probablemente más compleja que cualquiera de las dos versiones. Lo que sabemos con certeza es que en 283 antes de la era común, Agatocles fue arrestado acusado de traición. La evidencia en su contra era escasa. Algunas cartas interceptadas, algunas reuniones sospechosas, el testimonio de testigos que podrían haber sido sobornados o coaccionados. Pero en el mundo de la política helenística, la apariencia de culpabilidad era a menudo suficiente. En cuestión de días, Agatocles estaba muerto, ejecutado por orden de su padre. La corte se tambaleó por el shock. Agatocles había sido popular entre los nobles, un comandante militar probado que había luchado junto a su padre en numerosas campañas. Su ejecución envió un mensaje claro. Los hijos de Arsínoe eran ahora los herederos del trono, y cualquiera que se opusiera a ellos lo hacía bajo su propio riesgo. Pero la victoria tuvo un costo terrible. La muerte de Agatocles dividió el reino, creando facciones que nunca se reconciliarían realmente. Muchos de los viejos nobles, los hombres que habían servido a Lisímaco desde el principio, ahora veían a Arsínoe como una hechicera extranjera que había corrompido a su rey. Los susurros se hicieron más fuertes, más venenosos. La llamaban una segunda Medea, una mujer que destruiría todo lo que tocara en busca de poder. Los enemigos externos del reino sintieron debilidad. Seleuco I, el último de los guardaespaldas originales de Alejandro, comenzó a moverse contra los territorios orientales de Lisímaco. Las tribus tracias presionaron con más fuerza contra las fronteras del norte. Los piratas asaltaron las ciudades costeras, sabiendo que la atención del reino estaba centrada internamente en sus propias divisiones.
En 281 antes de la era común, la crisis llegó a un punto crítico. Seleuco invadió Anatolia con un ejército masivo, alegando vengar la muerte de Agatocles. Lisímaco, a pesar de su edad, salió al campo de batalla por última vez. En la batalla de Corupedio, los dos ancianos, ambos ahora en sus 70 años, se enfrentaron en lo que sería la confrontación final de su generación. La batalla fue un desastre para Lisímaco. Su ejército, debilitado por años de luchas internas, se desmoronó bajo el asalto seleucida. El mismo viejo rey cayó en la lucha, su cuerpo perforado por una docena de lanzas. Con su muerte, el reino de Tracia colapsó como una casa construida sobre arena. Arsínoe, ahora viuda a los 35 años, se encontró en la posición más peligrosa de su vida. Tenía 3 hijos jóvenes que proteger, pero ningún ejército para defenderlos. El reino que su esposo había construido se estaba disolviendo a su alrededor, desgarrado por generales ambiciosos y nobles vengativos. Seleuco avanzaba sobre la capital, y no había a dónde correr. Pero Arsínoe no había sobrevivido 20 años de intrigas en la corte siendo pasiva. Incluso cuando le llegaron las noticias de la muerte de su esposo, ya estaba planeando su próximo movimiento. Reunió a sus partidarios más leales, aseguró el tesoro que podía llevar consigo y se preparó para escapar. La mujer que una vez había sido llevada a Sardis en una litera nupcial, ahora enfrentaba la perspectiva de huir para salvar su vida. La ironía era amarga. Había jugado el juego del poder tan bien como cualquier hombre, había sacrificado a su hijastro para asegurar el futuro de sus hijos, había soportado décadas de sospecha y odio, y ahora, en el momento de la crisis, se encontró sin otra opción que huir. El viaje a la seguridad fue desgarrador. Imaginen una caravana real moviéndose a través de la noche, antorchas parpadeando en la oscuridad, el sonido de los cascos de los caballos amortiguado por la arena. Arsínoe cabalgaba con sus 3 hijos, Ptolomeo, ahora de 17 años, Lisímaco, de 15, y Filipo, de 12. Ya no eran príncipes, sino refugiados. Sus túnicas reales intercambiadas por la ropa áspera de los viajeros. Detrás de ellos, el reino ardía. Seleuco había tomado la capital, y sus soldados estaban cazando metódicamente a cualquiera conectado con el antiguo régimen. Los partidarios de Arsínoe estaban siendo ejecutados o esclavizados. Las ciudades que una vez habían celebrado su llegada ahora abrían sus puertas a sus enemigos. Pero el mismo Seleuco no viviría para disfrutar de su victoria. Incluso cuando Arsínoe huía hacia el oeste, se estaba desarrollando otro drama. Ptolomeo Serauno, su medio hermano, el hijo del primer matrimonio de su padre, había estado viviendo exiliado en la corte de Seleuco. El viejo rey había prometido ayudarlo a recuperar su derecho de nacimiento, a instalarlo como gobernante de Macedonia. Pero Serauno era impaciente y ambicioso y completamente despiadado. En el mismo momento del triunfo, mientras Seleuco se preparaba para cruzar a Europa, Serauno atacó. Asesinó a su anfitrión y benefactor, reclamando el ejército y el trono de Macedonia para sí mismo. El último de los compañeros originales de Alejandro estaba muerto, asesinado por un hombre lo suficientemente joven como para ser su nieto. Las noticias llegaron a Arsínoe mientras se refugiaba en un pueblo portuario en la costa Egea. Su medio hermano, el hombre que había sido ignorado para la sucesión en Egipto, que había alimentado sus agravios en cortes extranjeras durante décadas, era ahora rey de Macedonia, y le estaba ofreciendo matrimonio. La propuesta fue entregada por un mensajero que habló con palabras melosas sobre reconciliación y unidad familiar. Serauno prometió reconocer a sus hijos como sus herederos, darles el reino que Lisímaco había perdido. Habló de amor y destino, de la necesidad de que el linaje ptolemaico gobernara en Macedonia como gobernaba en Egipto. Arsínoe escuchó estas palabras con un rostro como de piedra. Había escuchado tales promesas antes de Lisímaco, de innumerables cortesanos y generales. Conocía el peso de las promesas reales, sabía cuán rápido podían olvidarse cuando la conveniencia lo exigía. Pero también sabía que no tenía otra opción. Sus hijos necesitaban protección, y ella necesitaba un trono desde el cual proporcionársela. La decisión de aceptar la propuesta de Serauno fue la más difícil de su vida. Esta vez no era una niña ingenua, sino una mujer de 40 años que había visto todo el horror de lo que los hombres podían hacer cuando el poder estaba en juego. Sabía que casarse con su medio hermano era una apuesta desesperada, que estaba entrando en una trampa con los ojos bien abiertos. Pero ¿qué opción tenía? Rechazar significaría el exilio perpetuo, una vida vagando de corte en corte, viendo a sus hijos crecer como pensionistas, dependientes de la caridad de otros.
Aceptar significaba arriesgarlo todo con la esperanza de que la sangre pudiera significar algo, que los lazos familiares pudieran demostrar ser más fuertes que el cálculo político. Mientras se preparaba para partir hacia Macedonia, Arsínoe tomó una decisión final. Envió a su hijo mayor, Ptolomeo, a la corte de un aliado distante. Si ocurría un desastre, al menos uno de sus hijos podría sobrevivir para continuar el linaje. Era la sabiduría de una madre nacida de la amarga experiencia y el amor desesperado. La boda tuvo lugar en Pella, la antigua capital de Macedonia, a la sombra del palacio donde Alejandro había sido criado. La ceremonia fue magnífica. Serauno no escatimó gastos para demostrar su legitimidad. Pero debajo del oro y el púrpura, la música y el baile yacía la fría realidad de la necesidad política. Arsínoe estaba de pie junto a su medio hermano mientras los sacerdotes realizaban los antiguos rituales. Eran hijos del mismo padre pero de diferentes madres, productos de los múltiples matrimonios de Ptolomeo I. En la tradición egipcia, tales uniones no solo eran aceptables sino sagradas, un reflejo de los matrimonios divinos que mantenían el orden cósmico. Pero para los griegos, había algo inquietante en este matrimonio, algo que hablaba de desesperación en lugar de destino. El banquete de bodas duró 3 días, pero la luna de miel se midió en horas. En la misma noche de su matrimonio, Serauno reveló sus verdaderas intenciones. Se había casado con Arsínoe no por amor ni siquiera por alianza política, sino para eliminar la amenaza que representaban sus hijos. Con ella a salvo en su poder, podría lidiar con sus hijos a su antojo. La traición fue rápida y brutal. Los soldados de Serauno rodearon los aposentos del palacio donde se alojaban los 2 hijos menores de Arsínoe. Los niños, Lisímaco y Filipo, de 15 y 12 años, fueron arrastrados de sus camas y asesinados frente a los ojos de su madre. Su sangre manchó los pisos de mármol del palacio donde Alejandro había jugado una vez cuando era niño. Los gritos de Arsínoe resonaron por los pasillos de Pella, un sonido que perseguiría el palacio por generaciones. Pero su dolor era un lujo que no podía permitirse. Incluso mientras los cuerpos de sus hijos eran arrastrados, ella estaba planeando su escape. La mujer que había sobrevivido 2 décadas de intrigas en la corte no iba a permitir que esta traición fuera su fin. Había aprendido del ejemplo de su padre. Ptolomeo I había escapado de situaciones imposibles siendo más rápido y más despiadado que sus enemigos. Ahora, mientras los guardias vigilaban cada uno de sus movimientos y los sirvientes informaban cada una de sus palabras, Arsínoe comenzó a tramar su propia supervivencia. El escape fue digno de una novela, utilizando sirvientes leales y la red subterránea de esclavos y libertos que existía en cada palacio. Logró escapar de Pella en medio de la noche. Estaba disfrazada de sirvienta, sus túnicas reales intercambiadas por lana áspera, su diadema enjollada reemplazada por un simple pañuelo. Detrás de ella, dejó un señuelo, una esclava que tenía un parecido pasajero con la reina, que compraría horas preciosas antes de que se descubriera el engaño. El viaje a la seguridad fue una pesadilla de escapes estrechos y peligros ocultos. Los soldados de Serauno estaban por todas partes, buscando a la mujer que había humillado a su rey al escapar de su trampa. Arsínoe se movía a través de las sombras, ayudada por una red de partidarios que arriesgaban sus vidas para protegerla. Algunos estaban motivados por la lealtad, otros por el oro, pero todos entendieron que eran participantes en un drama que sería recordado durante siglos. Su destino era la isla de Samotracia, un lugar sagrado donde las antiguas religiones mistéricas ofrecían santuario a aquellos que lo buscaban. Los templos de la isla estaban protegidos por costumbres más antiguas que las ciudades griegas, más antiguas que el reino macedonio. Incluso Serauno no se atrevería a violar el recinto sagrado de los grandes dioses. Cuando su barco se acercó a las costas rocosas de Samotracia, Arsínoe debió haber sentido todo el peso de sus pérdidas. Se había casado 3 veces, dado a luz a 3 hijos, gobernado como reina de 2 reinos. Ahora era una refugiada, dependiente de la caridad de los sacerdotes y la protección de las leyes antiguas. 2 de sus hijos estaban muertos, asesinados por su propio medio hermano. El tercero estaba en el exilio, su futuro incierto. Pero Arsínoe no era una mujer para ser derrotada por el desastre. Incluso mientras lloraba por sus hijos perdidos, ya estaba planeando su próximo movimiento. Le quedaba una carta por jugar, una última oportunidad para reconstruir su vida y asegurar su legado. Su hermano menor, Ptolomeo II, ahora gobernaba Egipto como faraón. Si pudiera llegar a Alejandría, si pudiera convencerlo de que la acogiera, aún podría encontrar una manera de sobrevivir. El viaje de Samotracia a Alejandría estuvo lleno de peligro.
Los barcos de Serauno patrullaban el mar Egeo Norte, mientras que los piratas infestaban las aguas del sur. Pero Arsínoe había aprendido a ser ingeniosa, a utilizar todas las ventajas disponibles para ella. Viajó disfrazada, a veces como la esposa de un mercader, a veces como una peregrina, buscando instrucción religiosa. Su belleza, una vez su mayor activo, ahora estaba oculta debajo de ropa áspera y maquillaje cuidadoso. Cuando finalmente llegó al puerto de Alejandría, la ciudad de su nacimiento, debió haber sentido una mezcla compleja de emociones. Este era su hogar, pero también era el lugar donde había comenzado su exilio 40 años antes. El palacio donde había jugado cuando era niña ahora estaba gobernado por un hermano que apenas conocía. Un hombre que había sido un bebé cuando ella se casó con Lisímaco. Ptolomeo II Filadelfo tenía 36 años, un erudito y administrador que había heredado el reino de su padre, pero no su genio militar. Egipto era próspero bajo su gobierno, sus rutas comerciales seguras, sus templos magníficos. Pero el faraón mismo era un hombre cauteloso, no dispuesto a correr los riesgos que habían hecho grande a su padre. La reunión entre hermano y hermana fue incómoda, cargada con décadas de separación y sospecha mutua. Arsínoe ya no era la joven princesa que había dejado Alejandría en una litera nupcial. Era una mujer endurecida por la tragedia, marcada por la traición, desesperada por una segunda oportunidad. Ptolomeo II vio en ella tanto una oportunidad como una amenaza. Una hermana que podría ser una valiosa aliada o una rival que podría desafiar su autoridad. Las negociaciones fueron delicadas. Arsínoe necesitaba santuario, pero también necesitaba un papel digno de su experiencia y ambición. No podía simplemente retirarse a un exilio cómodo. No podía aceptar la vida de una pariente dependiente. Había sido una reina, una madre, una jugadora en el gran juego del poder. No se contentaría con desvanecerse en la oscuridad. La solución cuando llegó fue tan impactante como brillante. Ptolomeo II estaba casado con Arsínoe I, una mujer que le había dado hijos, pero que carecía de la astucia política para ser una verdadera compañera en el gobierno. Si se divorciara de su esposa y se casara con su hermana, ganaría no solo una reina, sino una corregente, alguien que entendiera las complejidades de la política helenística como pocos lo hacían. La idea del matrimonio entre hermanos no era nueva en Egipto. Durante 3000 años, los faraones ocasionalmente se habían casado con sus hermanas, siguiendo el ejemplo de los mismos dioses. Isis y Osiris, la pareja divina que gobernaba el inframundo, eran hermano y hermana. Su unión no se veía como incestuosa, sino como sagrada, un reflejo del orden cósmico que mantenía el universo en equilibrio. Pero los Ptolomeos eran griegos, y para los griegos, el matrimonio entre hermanos era una abominación. Violaba el orden natural, ofendía a los dioses y amenazaba la estabilidad de la sociedad. Ningún gobernante ptolemaico se había casado nunca con un hermano de sangre, aunque ocasionalmente se habían casado con medios hermanos o primos. La decisión de romper este tabú no se tomó a la ligera. Ptolomeo II entendió que estaba cruzando una línea que nunca podría ser descruzada, que estaba sentando un precedente que definiría su dinastía durante siglos. Pero también entendió las ventajas. Al casarse con Arsínoe, estaría siguiendo el ejemplo de los faraones, reclamando la autoridad divina que venía con el matrimonio sagrado. Estaría demostrando que los Ptolomeos no eran solo reyes griegos gobernando Egipto, sino verdaderos faraones, herederos de las tradiciones más antiguas. El anuncio del compromiso envió ondas de choque a través del mundo griego. Poetas y filósofos debatieron la moralidad del matrimonio entre hermanos, mientras que los políticos calcularon las implicaciones para sus propios reinos. Algunos lo vieron como una señal de decadencia egipcia, una prueba de que los Ptolomeos habían sido corrompidos por sus súbditos extranjeros. Otros lo reconocieron como un golpe maestro de propaganda, una forma de reclamar legitimidad que ninguna otra dinastía helenística podía igualar. La boda en sí fue un evento magnífico diseñado para enfatizar la naturaleza divina de la unión. La ceremonia tuvo lugar en el gran templo de Menfis, la antigua capital de Egipto, donde los faraones habían sido coronados durante milenios. Los rituales fueron egipcios en lugar de griegos, enfatizando la naturaleza sagrada del matrimonio y el estatus divino de la pareja. Arsínoe, ahora de 41 años, estaba de pie junto a su hermano de 26 años mientras el sumo sacerdote de Ta realizaba las antiguas ceremonias. Ella llevaba la doble corona del Alto y Bajo Egipto, el símbolo de la autoridad faraónica que había sido usado por los gobernantes desde la época de Menes. Su hermano llevaba los atributos tradicionales de un faraón, el cayado y el mayal que simbolizaban su papel como pastor de su pueblo.
Los himnos cantados ese día eran antiguos más allá del cálculo, textos que habían sido antiguos cuando se construyeron las pirámides. Hablaban del matrimonio divino, de la unión entre la tierra y el cielo, entre el orden y el caos. Proclamaron que la pareja real ya no era meramente humana, sino que se había convertido en dioses dignos de adoración y veneración. Los habitantes griegos de Alejandría estaban escandalizados, pero también asombrados. Nunca habían visto nada como esta ceremonia, nunca habían sido testigos de toda la pompa de la religión faraónica. Los Ptolomeos siempre habían mantenido un cuidadoso equilibrio entre sus identidades griegas y egipcias. Pero ahora se estaban declarando completamente egipcios, completamente faraónicos. El matrimonio transformó a ambos socios. Ptolomeo II se convirtió en Ptolomeo Filadelfo, el amante de su hermano, un título que era tanto descripción como alarde. Arsínoe se convirtió en Arsínoe Filadelfo, la esposa hermana que compartía la autoridad divina del faraón. Juntos eran los Teo y Filadelfoi, los dioses amantes de sus hermanos que gobernaban Egipto como Isis y Osiris gobernaban el inframundo. Pero la transformación fue más que ceremonial. Arsínoe aportó al matrimonio décadas de experiencia en el juego mortal de la política helenística. Había sobrevivido a las cortes de Lisímaco y Serauno, había visto reinos ascender y caer, había aprendido el arte de la supervivencia en un mundo donde la debilidad significaba la muerte. Ahora, por primera vez en su vida, estaba en una posición para usar ese conocimiento sin miedo. La nueva reina se lanzó al trabajo del gobierno con una energía que asombró a sus súbditos. Acompañó a Ptolomeo en sus giras por el reino, ayudando a resolver disputas y a gestionar las complejas relaciones entre los diversos grupos étnicos que conformaban la población de Egipto. Patrocinó las artes y las ciencias, continuando la tradición de mecenazgo intelectual que había convertido a Alejandría en el centro del aprendizaje en el mundo antiguo. Pero su mayor contribución fue en el ámbito de la política exterior. El mundo helenístico era más peligroso que nunca, con nuevas potencias surgiendo para desafiar el antiguo orden. Los romanos estaban expandiendo su influencia en el Mediterráneo occidental, mientras que los partos presionaban contra las fronteras orientales del imperio seleucida. Los ptolomeos necesitaban navegar por estas traicioneras aguas con habilidad y astucia. Arsínoe entendió la importancia de las imágenes divinas para proyectar poder. Bajo su influencia, la pareja real comenzó a aparecer en monedas y monumentos como dioses. Sus imágenes asociadas con las deidades tradicionales de Egipto. Se les mostraba recibiendo ofrendas del pueblo, bendiciendo la tierra con su presencia divina, manteniendo el orden cósmico a través de su unión sagrada. La política funcionó. Los súbditos de Egipto, tanto griegos como egipcios, comenzaron a ver a sus gobernantes no solo como conquistadores extranjeros, sino como faraones legítimos, herederos de una tradición que se remontaba a los albores de la civilización. El matrimonio divino le había dado a los Ptolomeos algo que ninguna otra dinastía helenística poseía. Una reclamación de autoridad que era tanto política como religiosa, tanto griega como egipcia. Pero el costo personal fue enorme. Arsínoe había sacrificado todo. Su primer matrimonio, sus hijos, su juventud para alcanzar esta posición. Había soportado décadas de exilio y traición. Había visto a sus hijos asesinados ante sus ojos. Había huido para salvar su vida a través del Mediterráneo. Ahora, en el crepúsculo de su vida, había logrado el premio máximo, una participación en la autoridad divina, un lugar entre los mismos dioses. El matrimonio no produjo hijos, pero no necesitaba hacerlo. Ptolomeo II ya tenía herederos de su primer matrimonio, y Arsínoe ya había pasado la edad fértil. Lo que importaba no era la reproducción biológica, sino la transformación política y religiosa. Los Ptolomeos se habían convertido en algo nuevo, algo que trascendía los límites ordinarios de la autoridad humana. Mientras Arsínoe estaba de pie en el palacio de Alejandría, llevando la corona de los faraones, debió haber reflexionado sobre el extraño viaje que la había llevado a este momento. Había sido un peón en los juegos diplomáticos de su padre, una esposa trofeo para un rey anciano, una víctima de la ambición asesina de su medio hermano. Pero también había sido una jugadora por derecho propio, una mujer que había utilizado todas las herramientas disponibles para ella, belleza, inteligencia, despiadado.